Bueno, vamos a resolver estas actividades. El radio de la Tierra mide aproximadamente 6.400 kilómetros, ¿sí? Suponga para este problema que la Tierra es una esfera. ¿Cuánto mide el Ecuador? Bueno, el Ecuador es una línea, ¿sí?, que divide al planeta en dos partes, ¿sí? El hemisferio norte y el hemisferio sur. Va a ser una línea circular que va a recorrer todo eso. Es decir, que si la miráramos de arriba, sería esta longitud. Sería la longitud de una circunferencia, que equivale a ser 2pi multiplicado por el radio. Eso es lo que me haría todo esto, toda esta vuelta completa. Esa es la longitud. El área de una circunferencia, de un círculo, es pi por su radio elevado al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, si nos dice cuánto mide el ecuador, esta línea, bueno, podemos decir que su longitud equivale a 2pi por el radio. ¿Y cuánto es el radio? Bueno, el radio, en este caso a pi lo vamos a dejar como 3,14. Cuando resolvemos esto, lo usamos como 3,14, es una constante. Y eso lo multiplicaríamos por 6.400 kilómetros. Hacemos el cálculo y esto es lo que nos daría ese. Bueno, el meridiano de Greenwich es lo que divide al planeta en dos hemisferios también, pero este y oeste, o oriental y occidental, ¿sí? Va a ser lo mismo, si esto suponemos que es una esfera, va a ser igual, recorrer todo esto así que recorrerlo así. Así que 2pi por radio directamente me da 40.192 kilómetros. Sería recorrer todo esto por la línea del Ecuador, recorreríamos 40.192 kilómetros. Lo mismo por el meridiano de Greenwich. Muy bien. En el ejercicio 11, esto era el ejercicio 10, ¿cuál es la expresión del área de un círculo si la expresión de la longitud de la circunferencia es igual a 10pi? Si yo tengo algo que me da 10pi, esta es su longitud, ¿sí? Y me está pidiendo el área. Bueno, si la longitud equivale a 10pi, recuerden que la longitud es 2 por pi por el radio. Así que yo acá podría este 10 descomponerlo en 2 por 5 y por pi. Entonces, para mí, esto directamente, el radio va a ser 5. De esta manera, yo ya tengo este 2 y ya tengo el pi de la fórmula, es decir, tengo el 2, tengo el pi, el otro número que me queda es el radio. Así que el radio equivale directamente a 5. Y si me pide el área, bueno, el área es pi por radio al cuadrado, así que el área va a ser directamente 5 al cuadrado por pi, y esto me va a quedar 25 pi, y lo dejo escrito así. Bien, a ver, vamos a hacer uno del 12. Con una chapa cuadrada de 1,60 de lado se construye un disco de 1,60 de diámetro. Bueno, nosotros en ese caso tenemos un cuadrado, y lo que vamos a hacer ahí con ese cuadrado es adentro poner una chapa, es decir, lo que estamos haciendo es con ese cuadrado traemos algo de esto y decimos, bueno, si metemos este círculo adentro de ese cuadrado, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que voy a hacer, lo voy a dejar así para que se note. Nos dan una chapa cuadrada de 1,6 metros de lado. Y dice, se construye un disco de 1,6 de diámetro, claro, de diámetro, sí, porque este círculo entra todo acá, así, completo, entra justo acá, ¿ves? Entra justo. Bien. Dice, calcule el área del cuadrado. Bueno, el área del cuadrado, el área de un cuadrado es lado por lado, es lado por lado. Así que el área del cuadrado va a ser 1,6 metros por 1,6 metros. Si uno multiplica 1,6 por 1,6, eso nos da 2,56, y metro por metro, esto me da metros cuadrados. Ese sería el área del cuadrado. Dice, calcule el área del disco. Bueno,
Este disco va a tener como radio 0,8 metros, porque si el diámetro es 1,6, el radio es la mitad. Y ahora para hacer el área de este círculo tengo que hacer pi por radio al cuadrado. Así que voy a hacer pi por 0,8 al cuadrado. Hago 0,8 elevado al cuadrado, eso me da 0,64. Así que el área va a ser 0,64 pi metros cuadrados y esto lo puedo dejar así. Si lo quiero multiplicar por 3,14, esto me dará, también lo puedo multiplicar por 3,14 y el área me quedará 2,009 metros cuadrados, ¿sí? Ese es el área. ¿Cuál es el porcentaje de chapa que se descarta? Bueno, se descarta toda esta parte que me quedaría acá, ¿sí? Toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte. Es decir, que yo puedo decir, ¿cuánto era el área del círculo? 2,56 menos, ¿cuánto es el área del círculo? Este es el área del cuadrado y el área del círculo es 2,009. Hago esta resta. Digo 2,56 menos eso, 2,56 menos 2,009 me da 0,55. 0,55. 0,55, ¿sí? Metros cuadrados se descartarían. Entonces, si yo digo 0,55 metros cuadrados de 2,56 metros cuadrados que teníamos de chapa, yo haría esto, 0,55 dividido 2,56 y eso me da 0,20, 0,21. Si a este 0,21 yo lo multiplico por 100, eso es lo que me va a dar el porcentaje. Me va a dar 21%, que es lo que se descarta acá. Es decir, el 20% de esta chapa no la voy a utilizar, ¿sí? Si saco un círculo de ahí adentro. Esa sería la respuesta. Muy bien. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Un cantero circular tiene un diámetro de 8 metros. Es decir, acá lo que nos están dando es esta medida. ¿Sí? Nos dicen que esto es 8 metros. Indique la medida del radio. Bueno, el radio es lo que vale el diámetro dividido 2. Así que el radio será 8 metros dividido 2. El radio va a ser 4 metros. Listo. Calcule su área. Esto es A. Bueno, calcular el área de esto es pi por ese radio al cuadrado, así que directamente pi por 4 metros al cuadrado. Esto me queda pi por 16 metros cuadrados, siempre el área va en metros cuadrados. Esto lo podría dejar así o multiplico 16 por 3,14 y eso me da 50,24 y digo que el área es 50,24, ¿sí? Es 50,24 metros cuadrados. Ese sería el área de este cantero. Luego dice, si desea sembrar en la mitad del cantero, ¿cuál será el área destinada? Bueno, supongamos que desea esto, hago la mitad de esto, ¿sí? Es la mitad del área lo que quiere sembrar. Entonces voy a hacer 50,24 dividido 2. Así que si dividimos por 2 esto nos va a dar 25,12 metros cuadrados. Esa sería la respuesta C. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos a hacer este último ejercicio. Acá nos dice, se está embaldosando un patio rectangular de 12 metros de frente. Entonces hago un rectángulo, le pongo 12 metros de frente y 8 metros de fondo. Este sería el rectángulo de ese patio. Se está embaldosando esto, ¿sí? Es decir, acá lo que quieren hacer es ponerle baldosas a este patio, ¿sí? Le quieren poner baldosas, exceptuando, dice que en el centro hay un círculo de 2 metros de radio. Es decir, acá quieren embaldosar todo esto, exceptuando ese círculo, ¿sí? Que es
donde hay una fuente. Eso es lo que quieren hacer. Sí, dice, exceptuando un círculo central destinado a una fuente de 2 metros de radio. Es decir, esto tiene 2 metros de radio. Muy bien, ¿cuál es el área total del patio? Pregunta esto primero. Bueno, el área total del patio es la base multiplicada por la altura, ¿sí? O el frente por el fondo, es lo mismo. Entonces el área de esto va a ser igual a 12 metros multiplicado por 8 metros. Hago 12 por 8, eso me da 108. No, me da 96, perdón, ¿sí? 12 por 8 me da 96. Y esos 96 metro por metro, metros cuadrados. Siempre son unidades cuadradas estas. Ese es el área del patio. ¿Y el área de la fuente? Bueno, el área de la fuente es un círculo, es pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? 2 metros. Entonces esto es pi por 2 al cuadrado. Es decir, que el área de esto va a ser pi por 4 metros cuadrados. La vamos a multiplicar a ese 4 por 3,14 derecho y esto nos va a quedar 12,56. Entonces, el área va a ser 12,56 metros cuadrados. Listo. Ya tenemos el área de este círculo, ¿sí? 2 al cuadrado es 4 por pi, que es 3,14, me da 12,56 metros cuadrados. Va a tener este cantero, ¿sí? Esta fuente de 2 metros de radio y 4 metros de diámetro. Muy bien, eso sería el B. Y finalmente el C dice, ¿y el área a cubrir por las baldosas cuánto será? Bueno, el área a cubrir va a ser hacer una resta entre el área que me dio el rectángulo menos el área que me dio esa fuente. Así que esto sería hacer 96 metros cuadrados y restarle 12,56 metros cuadrados. Así que ahí hago 96 menos 12,56 y eso me da 83,44. 83,44 metros cuadrados va a ser el área a cubrir, llamémosle C. Ese sería el área a cubrir de esas baldosas. Muy bien, muchas gracias.